sido ingresada por escrito. Con su autorización, señora presidenta, cumplo con informar que la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones ha sido remitida por escrito a esta Secretaría General. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Pueden alzar su mano en apoyo a la moción. Vemos algunas manos levantadas. Muchas gracias, señor secretario. De lectura de la moción presentada y tome votación. Con su autorización, señora presidenta, procedo a dar lectura del memorando número AN-B BAG-2025-003-M de Quito, Distrito Metropolitano, 26 de enero de 2025, para señora PhD Esther Adelina Cuesta Santana, presidenta de la Asamblea Nacional encargada. Asunto: moción para la aprobación de resolución de calificación del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, urgente en materia económica. De mi consideración, es grato dirigirme a usted con un cordial saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus funciones. En mi calidad de asambleísta por la provincia del Guayas, al amparo de lo establecido en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en relación a la convocatoria para la sesión número 1006 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día de hoy, domingo 26 de enero de 2025, a las 14:50, en modalidad virtual, en el punto correspondiente a: segundo, conocer y resolver respecto del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa sobre el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Presento la siguiente moción. Moción: aprobar la resolución de calificación del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, urgente en materia económica, presentado por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Asín, y remitir a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, para que, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inicie el tratamiento correspondiente. Se adjunta resolución. Por la favorable atención que se digne dar a la presente, me suscribo, reiterándole mis más altos sentimientos de consideración y estima. Atentamente suscribe señor Andrés Gustavo Briones Vargas, asambleísta principalizado. De igual forma, señora presidenta, conforme a su disposición, procedo a dar lectura de la parte resolutiva del proyecto de resolución adjunto a la moción. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, del Pleno de la Asamblea Nacional resuelve: artículo primero. Calificar el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, presentado por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Asín, el mismo que fue ingresado a través del oficio número T.SGJ-25-0039 de 23 de enero de 2025, en virtud de que cumple con todos los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo segundo. Notificar con la presente resolución al proponente y a la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que inicie el tratamiento del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador. Artículo tercero. Autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que, de ser el caso, proceda con la unificación del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador con otro u otros proyectos de la misma materia que se encuentren en conocimiento y trámite de la Comisión, en aplicación a lo dispuesto al artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hasta ahí la lectura de la moción y del proyecto de resolución, señora presidenta. Ambos documentos han sido debidamente remitidos a los currículos electrónicos de los asambleístas, por lo que, de acuerdo a su disposición, se procede a tomar votación de la misma. Por favor, señoras y señores asambleístas, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones Vargas. Por favor, señores y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas, y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones, corresponde el registro y después la votación y conocer si es que existe el respaldo del Pleno del Parlamento, cuando ya la presidenta encargada, Esther Cuesta, cerró el debate con esta intervención. El asambleísta Andrés Briones dijo que casi el 55% de la población ecuatoriana emprende, y de estos, más del 35% corresponde a mujeres que conforman un negocio de diario vivir. El foco crítico es el tipo de emprendedores, y por ello hay mortalidad alta respecto a estos emprendimientos.
mocionó que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional realice el análisis de este proyecto de ley y ya se ha dado lectura respecto a lo que ha solicitado el asambleísta. El procedimiento legislativo establece entonces ya el registro. Una vez que concluya el registro de los parlamentarios y parlamentarias, la votación. Solo los asambleístas registrados podrán consignar su voto a favor, en contra, blanco y abstención, las opciones que tienen. Dentro del proyecto de resolución se cita el artículo 136 de la Carta Política, que determina que los proyectos de ley, al referirse a una sola materia, serán presentados al presidente o presidenta de la Asamblea Nacional con suficiente exposición de motivos. El articulado proponga la expresión clara de los artículos con la nueva ley que se derogaría o se reformaría. Si el proyecto no reúne los requisitos, no se tramitará. Artículo 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en lo referente a la presentación del proyecto, establece que los proyectos de ley serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, quien ordenará a la Secretaría General del Parlamento distribuya y difunda el proyecto a todos los asambleístas en el portal web oficial del Parlamento y se remite al Consejo de Administración Legislativa. El asambleísta también argumenta que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en lo referente a la calificación del proyecto, determina que el Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos y verificará que cumplan con los requisitos establecidos en la prioridad de su tratamiento. Mediante la resolución correspondiente, también se cita en este documento, se dispuso que las y los asambleístas que son candidatos a elección popular y a su mismo cargo deberán hacer uso de dicha licencia durante la campaña electoral y se delegó las funciones al Consejo de Administración Legislativa al Pleno de la Asamblea Nacional desde el domingo 5 de enero hasta el 9 de febrero de este año. Con fecha 23 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, mediante un oficio, remitió el oficio a la doctora Esther Adelina Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras de Ecuador, con calificación urgente en materia económica, y adjuntó el documento. Incluye el respectivo dictamen previo, obligatorio y vinculante emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme lo determina el artículo 15, el numeral 15 del artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La Secretaría General de la Asamblea Nacional, mediante oficio de fecha 24 de enero, solicitó se proceda con la elaboración del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa previo a la calificación del Consejo de Administración Parlamentario, y de manera independiente se entregue el documento que contenga el extracto del referido proyecto de ley. De acuerdo con el informe de la Unidad Técnica Legislativa remitido mediante memorando de 24 de enero y memorando de la misma fecha, a través del Sistema de Gestión Documental, el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador cumple con los requisitos formales prescritos en el artículo 136 de la Constitución y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es por eso que se plantea los artículos correspondientes por parte del asambleísta, que en total son 3 artículos, mediante los cuales se ha puesto en consideración del Pleno. Así es, Marisa, son 116 parlamentarios que están registrados para el proceso de votación a la moción que ya lo planteó en su momento el asambleísta Briones, también ya sustentando su objetivo y el por qué debe proceder con esta moción los parlamentarios. 117 asambleístas registrados y un total de 137 ausentes en este proceso de votación, 20 parlamentarios. Lo que pide el asambleísta es calificar el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, presentado por el presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa, el mismo que fue ingresado a través de un oficio el pasado 26 de enero de 2025, en virtud de que cumple con los requisitos formales prescritos en los artículos 136 de la Constitución de la República del Ecuador y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, pide en su artículo 2 notificar con la presente resolución al ponente y a la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que inicie el tratamiento del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador. Artículo 3, además, dentro del pedido que hace el parlamentario Briones, es autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que, de ser el caso, proceda con la unificación del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador con otros proyectos de la misma materia que se encuentren en conocimiento y trámite de la Comisión en aplicación a lo dispuesto al artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
dada en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 26 días del mes de enero de 2025. Esto es lo que plantea el asambleísta Andrés Briones, dado lectura por el secretario general. Es parte de lo que se debe desarrollar dentro de una sesión cuando se presenta una moción. Se lee desde la secretaría para que tengan conocimiento todos los asambleístas. Esto de forma verbal porque a cada uno de los correos internos llega tanto a los asambleístas como funcionarios para el conocimiento de lo que se va a votar. Una vez que se cierre este registro, los asambleístas ya empezarán su votación. 120 parlamentarios y parlamentarias están presentes hasta este momento. Cuando sí lo disponga la presidenta encargada de esta encuesta, se cierra este procedimiento, esta parte esencial dentro del procedimiento legislativo en las sesiones del Pleno, porque únicamente los asambleístas que se registran podrán consignar su voto. Si es que existe el respaldo legislativo, se hará cargo entonces la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de realizar el análisis de este proyecto de ley enviado por el presidente de la República, que se trata del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Escuchábamos ahí la lectura también de la parte pertinente del informe remitido por parte de la Unidad de Técnica Legislativa, que hace la valoración respecto a todo lo que corresponde al procedimiento, el cumplimiento de lo que establece la normativa para la presentación de proyectos tanto ordinarios como urgentes en materia económica. Y si precisamente, Marisa, al tratarse de un económico urgente, la mesa parlamentaria de pasar esta moción aquí en el Pleno Parlamentario tiene un plazo máximo de 30 días, dijo, ¿no? Eso considerando que fue presentado el 23 de enero pasado aquí en la Asamblea Nacional. Desde ahí acorren los plazos de 30 días para que el Pleno de la Asamblea Nacional analice esta propuesta en 2 debates para discutirla, aprobarla o rechazarla de ser el caso. Esto, bueno, será posteriormente. Una vez que se adopte esta resolución, es lo que se avecina, lo que se aproxima en cuanto ya al tratamiento de este proyecto de ley económica urgente para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, de iniciativa del gobierno central, que se está analizando aquí para admitir o no a trámite la dicha propuesta legislativa. Y el Ejecutivo remite esta iniciativa en la que él dice que la inclusión de las mujeres en el sistema financiero nacional es importante al establecer que las entidades que conforman los sectores financieros público, privado y popular y solidario establecerán programas que garanticen el acceso de las mujeres y mujeres emprendedoras a los servicios financieros formales, promoviendo la eliminación de barreras que dificultan su participación en concordancia con la política y estrategia nacional de inclusión financiera expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera. Habla acerca de créditos preferenciales al determinar que las instituciones del sistema financiero nacional, es decir, los sectores financiero público, privado y popular y solidario, establecerán líneas de crédito preferenciales para mujeres emprendedoras con tasas de interés reducidas y plazos flexibles, garantizando en todo momento la solvencia y la prudencia financiera. Los organismos reguladores del sistema financiero nacional, en el marco de sus competencias, emitirán las directrices necesarias para facilitar el acceso a créditos destinados a proyectos de emprendimiento y asociatividad vinculados al sector financiero y a la economía popular y solidaria para que las mujeres emprendedoras que cuentan con el Registro Único de Contribuyentes RUC activo y actualizado en el Servicio de Rentas Internas tengan residencia fiscal en Ecuador, realicen actividades económicas lícitas en el país y consten en el registro de mujeres emprendedoras que tendrá a cargo el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Innovación, Pesca o quien haga sus veces pueda acceder a estos beneficios. Se prohíbe a las instituciones del sistema financiero nacional público, privado y de la economía popular y solidaria establecer criterios discriminatorios por razón de género en la evaluación y aprobación de solicitudes de crédito. La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria serán las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y sancionar a las entidades que incumplan, es lo que se determina. Sí, y lo que hace referencia respecto a los créditos preferenciales, también en su artículo 7, se habla respecto a la simplificación de trámites y exoneración de las tasas administrativas. Aquí el Estado ecuatoriano, a través de las instituciones competentes, garantizará la simplificación de los trámites administrativos para la formalización de emprendimientos liderados por mujeres. Habla también en esta propuesta legislativa que envió el gobierno central de 16 hojas, en la cual tiene 9 artículos también, además de algunas disposiciones generales y también transitorias. En su capítulo 3 hace referencia respecto a las regulaciones para impulsar la educación superior y capacitación de las mujeres emprendedoras del Ecuador. Artículo 8, ingreso y permanencia de las mujeres emprendedoras en la educación superior. Aquí la Autoridad Nacional de Educación Superior del Ecuador, en su calidad
autoridad rectora definirá una política que permita el ingreso, permanencia y egreso de las mujeres emprendedoras que residan permanentemente en el Ecuador y su residencia fiscal se encuentre dentro del territorio nacional. Para el ejercicio de este derecho, la Autoridad Nacional de Educación Superior coordinará con las entidades de educación superior de tercer y cuarto nivel becas para mujeres emprendedoras en las carreras de mercadotecnia, marketing, administración, tecnología, finanzas, gestión empresarial y adopción de tecnologías relacionadas. Además, se garantizará el cumplimiento del principio de no regresión y progresividad de derechos y se garantizará que los programas de educación puedan ser cruzados de modalidad virtual o a distancia. Artículo 9 de la propuesta hace referencia respecto a la capacitación continua. Aquí los organismos reguladores y las instituciones del sistema financiero nacional, es decir, de los sectores financieros público, privado, de la economía popular y solidaria, establecerán planes, programas y proyectos de capacitación continua para mujeres emprendedoras, con el propósito de potenciar sus potencialidades, fomentar la sostenibilidad de sus emprendimientos y garantizar así el acceso a herramientas que impulsen al desarrollo económico y social. Esto en concordancia con la política y estrategia nacional de inclusión financiera expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera. Habla además sobre el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAF. Aquí será la entidad encargada de coordinar con los organismos reguladores del sistema financiero nacional el desarrollo de los planes, programas, proyectos y cursos, capacitación continua y por competencias laborales, así como jornadas de certificación por competencias laborales, dirigido a mujeres emprendedoras que deben ser ejecutadas por el SECAF y contratarlos por los organismos rectores de acuerdo con el tarifario aprobado por el ente rector de las finanzas públicas para el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Las instituciones del sistema financiero nacional, es decir, los sectores financieros públicos, privados, de la economía popular y solidaria crearán, implementarán e impartirán por lo menos una vez al año programas de capacitación financiera para mujeres emprendedoras en coordinación con el Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación. Es lo que sustenta la propuesta legislativa por parte del Gobierno Central que envió a la Asamblea Nacional para su tratamiento. 123 asambleístas registrados que posteriormente ya iniciarán con el proceso de votación a la moción presentada por el asambleísta Briones, que el proyecto económico urgente que habla sobre el impulso de la economía a las mujeres emprendedoras del país sea tramitada en la Comisión de Transparencia del Parlamento ecuatoriano, es lo que dijo en su intervención el asambleísta Briones. Y ya de esta manera esperamos los minutos correspondientes para que a través de la disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, asambleísta Esther Cuesta, cierre este registro para ir con la votación y conocer si es que existe o no ese respaldo. De no existir el respaldo y si es que existe alguna otra moción, se daría paso a esto. De lo contrario, ya escucharíamos las indicaciones si es que no existen los votos de respaldo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto frente a lo que se dio lectura al informe de la Unidad Técnica Legislativa y después la moción presentada por parte del asambleísta, una iniciativa enviada por el presidente de la República con carácter de económico urgente al Parlamento ecuatoriano. Cuando es económico urgente, rigen 30 días plazo para que la Asamblea Nacional se pronuncie. De no existir un pronunciamiento dentro de esos 30 días, se conoce como el Ministerio de la Ley cuando empieza a ejercer o empieza a ser emitida esta normativa, lo que significa que no se realiza ningún tipo de modificación y tal y como ha sido remitido por parte del Ejecutivo, se publica en el registro oficial. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea Nacional lo tramitará según la moción que ha sido presentada por parte del legislador Briones. Una iniciativa que establece que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca fomentará alianzas y mecanismos de cooperación para promover programas de capacitación y financiamiento dirigido a mujeres emprendedoras, involucrando a la Cámara de Comercio, industrias y organismos no gubernamentales de acuerdo a sus competencias y a la disponibilidad de recursos económicos. El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, implementará mecanismos de preferencias para que los contratistas del Estado contraten en su personal proveedores o subcontratistas a madres solteras con hijos o hijas menores de 18 años. Además, también se plantean disposiciones reformatorias. Por ejemplo, se plantea reformar el artículo 4 de la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta y se plantea que quede el siguiente texto. Participación económica. El sector ejecutivo establecerá incentivos para impulsar la participación de las mujeres en los diferentes sectores económicos y sociales, tanto en el ámbito público como
público-privado, incluyendo los espacios laborales, profesionales, empresarial, directivo, político y de emprendimiento, promoviendo su desarrollo económico e igualdad en condiciones. También que se modifique el artículo 6 de la Ley Orgánica para impulsar la economía violeta por el siguiente texto. El Estado deberá adoptar medidas para garantizar el acceso de las mujeres al empleo, al emprendimiento y a la participación económica en igualdad de condiciones, asegurando el desarrollo de sus habilidades y capacidades en los distintos espacios productivos, con especial atención a las mujeres emprendedoras formalizadas y aquellas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, promoverá incentivos y políticas públicas que impulsen la inclusión de las mujeres emprendedoras en los sectores productivos, fomentando su autonomía económica y social. Otro de los puntos que se plantea en respecto a las reformas está orientado al literal H del artículo 369 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Se establece promover la inclusión económica de primeros emprendedores, mujeres madres solteras, personas en movilidad humana, personas con discapacidad, jóvenes y otros integrantes de los grupos de atención prioritaria. Además, reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Se incluirá un apartado específico para que las mujeres emprendedoras formalizadas, entidades como aquellas personas naturales que cuenten con el RUC activo y actualizado en el Servicio de Rentas Internas tengan estos beneficios y también tengan residencia fiscal en el Ecuador, realicen actividades económicas lícitas en el país. Este registro tendrá por objetivo identificar y priorizar a este grupo dentro de las políticas de apoyo financiero y capacitación establecidas en la presente ley. También en la propuesta se establece disposiciones transitorias, son 4 las que pone en contexto en la propuesta legislativa del Gobierno Central sobre este proyecto de ley económica urgente. La primera, en un plazo máximo de 180 días contados desde la publicación de esta ley en el registro oficial, el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, emitirá el reglamento necesario para su implementación en coordinación con los ministerios rectores de la producción, economía y finanzas, inclusión económica, educación y otros relacionados. La segunda disposición transitoria también habla que en un plazo no mayor de 180 días desde la publicación del reglamento de esta ley en el registro oficial, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, implementará un plan nacional para informar a las mujeres emprendedoras sobre los beneficios, incentivos y mecanismos previstos en esta ley. La tercera disposición transitoria, además, establece que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en un plazo no mayor de 180 días desde la publicación de esta ley en el registro oficial, coordinará con el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca la ejecución de un programa específico para capacitar a las mujeres beneficiarias el bono de desarrollo humano en el impulso de emprendimientos formales, vinculándolas a los beneficios en esta ley. Y como cuarta disposición transitoria dentro de esta propuesta legislativa con carácter económico urgente, habla acerca de la Junta de Política y Regulación Financiera. Aquí, en un plazo no mayor de 180 días desde la publicación de esta ley en el registro oficial, revisará la Política Nacional de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, emitida con una resolución, y además también se hablará acerca de las regulaciones expeditas para el crédito y microcrédito con el fin de ejecutarlas en esta normativa e innovar nuevos productos bancarios en los términos previstos en esta ley. También habla sobre una disposición final. De esa manera es parte de lo que se establece y se plantea dentro de la iniciativa del presidente de la República en estas 16 páginas remitidas el pasado 23 de enero a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Y como ya escuchábamos, también se dio lectura a la parte medular del informe de la Unidad Técnica Legislativa respecto al análisis del proyecto de ley económico urgente remitido por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Determina antecedentes y objetivos de la ley, las atribuciones de la Unidad Técnica Legislativa, la verificación y análisis del cumplimiento de los requisitos. Ahí cita, por ejemplo, la iniciativa legislativa como parte del contenido de este informe. Una sola materia, principio de unidad en materia. Por ejemplo, aquí se establece y se cita el artículo 136 de la Constitución de la República, la exposición de motivos, considerando y el articulado al determinar que se cumple, expresión clara de los artículos que la nueva ley se derogaría o se reformarían. Aquí, por ejemplo, se establece que el proyecto de ley en mención
moción contiene la determinación clara y precisa de los artículos vigentes que se van reformando o derogando. En consecuencia, cumple con lo señalado en el artículo 136 de la Constitución de la República. También hace referencia al carácter orgánico u ordinario del proyecto de ley y, de acuerdo a lo que establece, dice, con fundamento a la disposición constitucional citada en el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, se presenta como una norma de carácter orgánica cuyos preceptos no se subsumen a los presupuestos establecidos en el artículo 133 de la Constitución. Sin embargo, las disposiciones reformatorias proponen reformar la ley orgánica para impulsar la economía violeta, la ley orgánica de emprendimiento e innovación y el Código Orgánico Monetario y Financiero, razón por la que la categoría de proyecto de ley presentada como orgánica es adecuada. Así también se establece el sistema de verificación de cada uno de los requisitos, el análisis técnico jurídico. Es parte de lo que contienen las 22 páginas remitidas por parte de la Unidad Técnica Legislativa, un informe que, decíamos, el secretario general de la Asamblea Nacional dio lectura en la parte pertinente. Así es, ya respecto en el caso de prosperar en la moción del asambleísta Briones de que el proyecto de ley económica urgente en materia económica del gobierno central pase a ser tramitada en la Comisión de Transparencia también, la ley orgánica de la función legislativa establece en su artículo 59 respecto al primer debate de los proyectos de urgencia en materia económica. Para el caso de los proyectos de ley calificados por la presidenta o presidente de la República de urgencia en materia económica, las comisiones especializadas dentro del plazo de 10 días, en este caso de pasar la moción, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, contados a partir de la fecha de inicio del tratamiento del proyecto de ley, presentará a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional sus informes con las observaciones que juzguen necesarias introducir. Dentro del plazo referido se deberá considerar un plazo no menor a 5 días, primeros días, para que los ciudadanos y ciudadanas que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley o que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición puedan acudir ante la comisión especializada y exponer sus argumentos. En ningún caso, la comisión especializada podrá emitir su informe en un plazo menor a 5 días. Vamos a escuchar un anuncio por parte del secretario se pone en general. Consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 125 asambleístas se registraron, inicia la votación, avanza muy lento en realidad, poco a poco se van registrando los votos a través de la pantalla, que usted puede seguirlo a través de Televisión Legislativa, las redes sociales y lo describimos a través de la radio de la Asamblea Nacional. Votos a favor alcanzan los 14 hasta este momento, un voto en contra y se registran 9 abstenciones y todavía faltan muchos parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse respecto a la moción presentada por parte del asambleísta Andrés Briones. Dijo que casi el 55% de la población emprende y de esto más del 35% son mujeres que conforman un negocio de diario vivir. El foco crítico, aseguró, es el tipo de emprendedores y por ello hay mortalidad grande de los emprendimientos. Mocionó que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana realice el análisis de esta iniciativa enviada por el presidente de la República. Ya en los próximos instantes, cuando ya todos los asambleístas hayan consignado sus votos a través de la curula electrónica virtual, se cierra el procedimiento y con ello se dará a conocer los resultados y conocer si es que existe o no ese respaldo parlamentario. 52 votos afirmativos, 1 en contra, 30 abstenciones, no se ha hecho uso del voto en blanco hasta este momento y todavía faltan varios asambleístas por pronunciarse. Algo más de 20 legisladores todavía faltan por dar a conocer su voto a través de las opciones que tienen cada uno de ellos. Respecto al proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras. Ese es lo que dice el artículo 1 de la moción, calificar este proyecto de ley presentado por el presidente de la República, el mismo que fue ingresado a través del oficio de 23 de enero de este año en virtud de que cumple todos los requisitos formales prescritos en el artículo 136 de la Constitución de la República y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por ello en el artículo 2 del pedido que hace el asambleísta Briones es notificar con la presente resolución al ponente y a la presidencia de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia y Participación Ciudadana y Control Social, conforme lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que inicie el tratamiento respectivo del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador.
Además, en el artículo 3 del pedido que hace el parlamentario Briones es autorizar a la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social para que, de ser el caso, proceda con la unificación del proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador con otros proyectos de la misma materia que se encuentren en conocimiento y trámite de la Comisión en aplicación a lo dispuesto al artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es lo que los parlamentarios en estos momentos están procediendo con la votación respectiva. 64 asambleístas han respaldado de momento la moción del legislador Briones, de un total de 137 asambleístas presentes en esta sesión, 125 ausentes a la votación, ausentes en esta sesión, 12 asambleístas. 65 asambleístas apoyan la moción. De momento no se han hecho el uso de votos en blanco, un voto no se registra y abstención, 47 abstenciones de momento a la moción del asambleísta Briones. Sobre la calificación del proyecto de ley que sea tramitada en la Comisión de Transparencia del Parlamento Ecuatoriano, la ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, que como objetivo tiene impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras del Ecuador mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso a recursos, capacitación y mercados, garantizando además la igualdad de oportunidades en el ámbito económico. Así, el Estado ecuatoriano priorizará políticas públicas, dice, para programas destinados a fortalecer los emprendimientos femeninos, garantizando su inclusión en los mercados productivos. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y el cumplimiento obligatorio y se aplicará en los sectores públicos y privados, esto en todo el territorio nacional. Y faltan 8 asambleístas por consignar su voto y están 66 votos afirmativos, 1 en contra y 51 abstenciones. Y para alcanzar los mínimos requeridos para que se apruebe la moción se necesitan 70 votos, es decir, faltarían 4 votos de respaldo para que la moción presentada por el asambleísta Andrés Briones pase en el Pleno de la Asamblea Nacional y de esta manera la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana se encargue del análisis de este proyecto remitido por el presidente de la República, el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador. 66 votos, no aumenta todavía y todavía los legisladores que faltan por consignar su voluntad no lo han hecho. 7 asambleístas faltan, 7 asambleístas todavía faltan por consignar su voto, ya son 67 votos afirmativos, faltarían 3 nada más y se esperan los minutos correspondientes para antes de cerrar este procedimiento y con ello conocer los resultados. Si es que existen estos resultados, ya se dará a conocer. Y cuál sea el resultado ya se dará a conocer una vez que todos los asambleístas se hayan pronunciado respecto a aprobar o no la moción presentada por parte del asambleísta Andrés Briones. Que decíamos, les falta 3 votos, faltaría 3 votos para obtener ese respaldo legislativo para que esta mesa legislativa, esta mesa parlamentaria se encargue de este análisis. 68 votos afirmativos, 1 voto en contra y 51 abstenciones. Los asambleístas no han hecho uso hasta este momento del voto en blanco cuando faltan exactamente 6 asambleístas por pronunciarse. De los 137 asambleístas se registraron 125, 12 están ausentes, 68 votos afirmativos, 1 voto en contra, 51 abstenciones, 0 votos en blanco hasta este momento. Cuando se consigna el voto en blanco significa que ese voto se inclinará a la mayoría de votos. En caso de registrarse sería el voto afirmativo, si es que eso sucede, no ha pasado hasta este momento, y los otros votos se quedarían en el mismo casillero que están, es decir, el voto en contra o la abstención. 68 votos afirmativos, 69 y faltan hasta este momento 3 asambleístas por consignar su voto, 3 asambleístas nada más, y ya con eso se cerrará este procedimiento de una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para esta jornada, que inició con el registro de 121 legisladores durante esta sesión del Pleno. 124 asambleístas se registraron a las 15 horas con 58 minutos. Cuando dio inicio a esta convocatoria, se presentó una solicitud de cambio del orden del día expuesto por el asambleísta Ernesto Pazmiño Chávez,
y quien no tuvo ese respaldo, y por ello se mantuvieron esos 2 puntos del orden del día. Ya se han consignado 70 votos afirmativos, existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional y faltan 2 asambleístas todavía por pronunciarse dentro de el último punto del orden del día, cuando ya se conoció y se resuelve respecto del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa sobre el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía de las mujeres emprendedoras del Ecuador, calificado como urgente en materia económica. Y con este resultado también ya la Asamblea Nacional tiene un plazo máximo de 30 días para discutirla, aprobarla o rechazarla. En este plazo habrá el primero y segundo y definitivo debate sobre esta propuesta legislativa que habla sobre el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras en el Ecuador, calificado como urgente en materia económica, de iniciativa del gobierno central. Ya los legisladores se pronunciaron al respecto, faltan 2 legisladores, sin embargo, por consignar sus votos, 70 voluntades han apoyado la moción del asambleísta Briones, que en su momento ya lo justificó del por qué debe continuar este tratamiento de esta propuesta legislativa. Se han registrado 125 asambleístas. Abstenciones en este proceso de votación, 52 asambleístas. Blancos se registran 0 y solo han hecho el uso de un voto negativo nada más en este proceso de votación. Anunciarles además para todos quienes nos escuchan que para el día de mañana ya hay una convocatoria del Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de la sesión 1007 que está convocada para este día lunes 27 de enero a partir de las 16:40. 3 puntos en el orden del día son los que están establecidos, que ya lo convocó la presidenta encargada del Parlamento ecuatoriano, Esther Cuesta. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador. Segundo será la posesión del economista Pedro José Romero como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos, de conformidad esto con el artículo 26 del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos propuesta por la terna del Ejecutivo. Esto de conformidad con el oficio número CPCS-SG 2024-0678-OF de 4 de diciembre de 2024 y su anexo respectivo. Suscrito por la magíster María Gabriela Granizo Aro, secretaria general encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y como tercero y último punto del orden del día que está establecido para la sesión plenaria 1007 del día de mañana lunes, será conocer y resolver sobre el informe para primer debate del proyecto de ley de salud renal y nefroprevención. Es lo que está establecido para mañana. Ya los legisladores están convocadas a la sesión del Pleno que lo convocó la presidenta encargada. De momento, un voto más, se registró 71 votos voluntades, han apoyado la moción del asambleísta Briones para que el proyecto de ley económico urgente del gobierno central pase a la Comisión de Transparencia y continúe con su respectivo tratamiento. Esto luego del análisis que se dio aquí, que se cumplió con los requisitos establecidos, de las formalidades, tanto de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También esto frente al informe no vinculante presentado por la Unidad Técnica Legislativa. Por favor, que realizó señor el análisis operador, de esta presente los iniciativa. resultados. Señora Presidenta, me permito informar que contamos con 72 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 blancos, 52 abstenciones, por lo que la moción presentada por la asambleísta Andrés Briones ha sido aprobada.